No me daré por vencido. Tengo bastante tiempo. No deberías desperdiciarlo en mí. No quiero que lo hagas. Hola gente y bienvenidos a este capítulo 3 de Libro versus Película de Luna Nueva. Como siempre les recuerdo que se suscriban, le den like al video y por favor comenten. Gracias. Capítulo 8. Adrenalina. Jacob le da las instrucciones a Bella de cómo operar la motocicleta. Freno. Embrague. Bien. Arranque. Una vez que conoce las partes, toca arrancar la moto. Estaba aterrorizada. Jacob le advierte que es crucial de que no deje que la moto se le vaya, que quiere que piense que tiene una granada explosiva. Le quitó el seguro y sujeta el detonador. Él la sostuvo porque no podía mantenerse en equilibrio. Yo no puedo ni con una bicicleta. Al primer intento casi se cae. Jacob tuvo que sostenerla. Él la arrancó por ella, tanto la primera como la segunda vez. A la segunda le pidió que apretara el acelerador y que... Ahora suelta el embrague despacio. ¿Recuerdas cómo se pone primera? Sí, dale, no pasó nada. Suelta el pie. Yo sé, ¿estás segura de que quieres hacer esto? ¿Te ves asustada? No lo estoy. Pasó la marcha rápidamente. Bien. Ahora suelta el embrague despacio. ¿Quieres que deje caer la granada? En el momento que abrió ligeramente la mano para soltar el embrague, la paralizó una voz que no era la del chico que tenía al lado. Esto es temerario, infantil y estúpido, Bella. Comenzó a jadear y soltó el embrague de forma repentina. La moto la lanzó hacia adelante y le cayó encima, medio aplastándola. ¿Bella? ¿Estás herida?, dijo Jacob sacándole la moto de encima. Pero ella no estaba escuchando. Ya te lo había dicho, murmuró la voz perfecta. Jacob la sacudió del hombro. Estoy bien, murmuró. Mejor que bien, en realidad. Había regresado la voz a su cabeza y ahora no podía tratarse de ningún déjà vu. Sintió la adrenalina y pensó que allí estaba la respuesta. La combinación entre adrenalina y peligro. O la estupidez. Jacob la estaba poniendo de pie. ¿Te has dado un golpe en la cabeza? No creo, dijo. No habré estropeado la moto, ¿verdad? El pensamiento la preocupaba. Estaba ansiosa por probarlo de nuevo, enseguida. Quizás había encontrado la forma de provocar las alucinaciones. No, dijo Jacob. Solo soltaste el embrague demasiado deprisa. Trataré de nuevo. Esta vez intentó arrancarla ella misma. Fueron necesarios varios intentos, pero lo logró. Entonces, ¿esto es lo que quieres desvivirte? De nuevo la voz sonrió. Ignoró las preguntas. Vete a casa con Charlie. La pura belleza de esa voz la asombró. No podía dejar que ese recuerdo se perdiera. Y no importaba el precio que tuviera que pagar. La voz de su mente gruñó por encima del rugido de la moto. Intentó concentrarse esta vez y soltó la mano muy poco a poco. De pronto, entró la marcha y la lanzó hacia adelante. Y de repente, volaba. La adrenalina fluía por su cuerpo. Y los árboles parecían correr a su lado. Y eso que solo iba en primera. Volvió a empujar la palanca de cambios. No, Bella. Mira por dónde vas, gritó la voz dulce en su cabeza. Eso la distrajo lo suficiente para darse cuenta que la carretera cambiaba lentamente en dirección izquierda. Jacob no le había enseñado a doblar. Frenos, frenos, se murmuró para sí misma. Hundió el pie derecho, como lo hacía en el coche. La moto dio sacudidas y le cayó encima otra vez. La arrastró por la arena mojada hasta impactar con algo fijo. No podía ver nada. Se sentía mareada y confundida. Habían varias cosas rugiendo a la vez. La moto que tenía encima, la voz en su cabeza y algo más. Bella, gritaba Jacob, y notó cómo apagaba la otra moto. La moto dejó de aplastarla y se revolvió en el suelo, buscando su respiración otra vez. ¡Wow!, murmuró. Estaba eufórica. Al fin había encontrado la forma de provocarse alucinaciones. Adrenalina y peligro. Bella, ¿estás viva? Jacob se inclinó sobre ella. Estoy genial, gritó. Flexionó los brazos y las piernas y vio que todo estaba en su lugar. Vamos a hacerlo otra vez. No, olvídalo. ¿Será mejor que te lleve al hospital? Estoy bien. Está sangrando. Se llevó la mano a la cabeza. Estaba mojada y pegajosa. No podía oler a causa del musgo. Eso había evitado las náuseas. Oh, por Dios, lo lamento. Se apretó la herida, como si pudiera empujar la sangre de vuelta. ¿Estás disculpándote por sangrar? Vamos, conduzco yo. La alzo. ¿Y qué hacemos con las motos?, preguntó Bella. Espera aquí. Jacob se levantó. Tranquila. Y él, entre idas y venidas, subió las motos a la camioneta y fue a pasarla a buscar en la camioneta. Cuando lo vio andar en la moto, a Bella le vino una envidia. Y no de la sana. Él se veía muy cool andando en moto y estaba segura que ella no se veía así. Ahora le dolía un poco la cabeza. Ella desestima la herida diciendo que solo es un poco de sangre y las heridas en la cabeza son las que más sangran. Pero Jacob sí sentía la urgencia. Ella le pidió que primero la llevara a su casa y luego fueran a urgencias, porque si no Charlie se iba a enterar que no es tan grave como parece y no querían meterse
meterse en problemas. Jacob no estaba nada contento, pero la llevó a casa. Ella se fue mirando por la ventana mientras la llevaba a Forks. Lo de la moto había funcionado mucho mejor de lo que esperaba. Había servido a su propósito original. Había descubierto la clave de las alucinaciones. Se sentía un poco menos patética ahora que los dos habían roto sus promesas y estaba dispuesta a comprobar la teoría tan pronto como fuera posible. Correr así por la carretera había sido increíble. La sensación de viento en la cara, la libertad, le recordaron a su vida pasada, volando a través del bosque. Frenó el pensamiento justo ahí. Sintió repentina agonía. Se estremeció. Jacob se dio cuenta. ¿Sigues encontrándote bien? Sí. A propósito, voy a desconectarte el freno del pie. Una vez en casa, lo primero que hizo fue mirarse al espejo. Se veía horripilante. Se examinó fingiendo que la sangre era pintura y se lavó lo mejor que pudo. Escondió su ropa sucia y se cambió. Cuando salió le preguntó a Jacob si tenía el aspecto de haber tropezado en su garaje. Sí, yo diría que sí. Jacob se apresuró a ir al hospital y en medio del camino Bella se dio cuenta que aún iba sin camiseta. Debería haber tomado una chaqueta para ti. Eso nos habría descubierto. Además no hace frío. ¿Estás de broma? Ella tembló y encendió la calefacción. Lo miró para comprobar si solo se estaba haciendo el duro, pero parecía bastante cómodo. De hecho, le pasaba el brazo para que ella mantuviera el calor. La verdad es que Jacob parecía mayor de la edad que tenía. No aparentaba 40, pero sí era mucho mayor que 16. Sus músculos destacaban bajo su piel suave. Tenía un color tan bonito que le dio envidia. Jacob notó cuánto lo miraba. ¿Qué? Nada, no me había dado cuenta antes. ¿Sabes que estás bastante bien? Eres muy hermoso. Una vez que las palabras salieron de sus labios, se arrepintió por si él se lo tomaba de una forma que no era. Pero Jacob solo puso los ojos en blanco. ¿Tan duro fue el golpe? Lo digo en serio. Bueno, entonces gracias. O lo que sea. Ella sonrió. Entonces de nada. O lo que sea. En el hospital le tuvieron que dar 7 puntos. Para cuando terminaron, fue a dejar a Jacob a casa y volvió para hacerle la cena a Charlie. Pareció que le creía su historia de caerse en el garaje de Jacob. Otras veces había sido capaz de ir sola a urgencias. Esta noche no fue tan mala como la primera, después de oír la voz en Port Angeles. El dolor en el pecho regresó, pero sin ese dolor punzante en los bordes. Y sabía que al estar con Jacob se sentiría mejor. Hacía que ese agujero vacío fuera más fácil de soportar. A la hora de dormir, ahora solo esperaba la pesadilla. Unos días después, Bella volvió a caerse y Charlie le sugirió que tal vez debería alejarse un poco del garaje. Ella tuvo un ataque de pánico preocupada porque Charlie le prohibiera seguir con su pasatiempo y no iba a dejarlo. Ese día había tenido la más asombrosa de las alucinaciones y sufriría cualquier dolor que le causara sin ninguna queja. Esto no me ha pasado en el garaje. Íbamos de excursión y me tropecé. ¿Desde cuándo te gusta ir de excursión? Desde que trabajo en la tienda. Creo que se me ha pegado algo. Si te pasas todo el día vendiendo las virtudes de salir al aire libre, te pica la curiosidad. Tendré más cuidado. No me importa que vayas de excursión por aquí o los alrededores de la Bush. La Bush. Pero no te alejes de la ciudad, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, Charlie le explica que han estado recibiendo quejas acerca de animales salvajes. Ah, el oso. Era negro azabache y enorme. En 4 patas era más alto que una persona. ¿Tú crees que realmente hay algún oso mutante por ahí? Algo hay. Tú mantente cerca de la ciudad. Vale, él no parecía convencido. Cuando vio a Jacob la siguiente vez, le habló acerca de que Charlie tenía sus sospechas. Y él le sugiere que dejaran las motos un rato para mantenerla alejada del hospital. Y se preguntan entonces qué van a hacer. Bella, luego de pensarlo un poco, pensó en si podía encontrar otro camino, algún otro lugar. Lo de la casa había sido un error, pero su presencia debía estar en alguna otra parte, además de en su interior, y únicamente se le ocurría un lugar, el Prado, que solamente había visto una vez en su vida. La idea tenía posibilidades de convertirse en fracaso y podría resultar terriblemente doloroso. Le dolía el pecho de solo pensarlo, pero también era un lugar donde quizás podría escuchar su voz. Y como ya le había dicho Charlie que iban de excursión, y ella le cuenta que una vez se tropezó con un lugar andando de excursión, un pequeño prado, el lugar más bonito que había visto, pero que no sabía si podía rastrearlo ella sola. Él se entusiasmó con la idea y le dijo que lo encontrarían con una brújula y un mapa. Le dijo desde dónde tenían que salir y Jacob estaba bastante emocionado. Estaba dispuesto a lo que ella quisiera. Fueron el sábado por la tarde. Jacob estuvo un buen rato trazando coordenadas en el mapa que trajo de la tienda. Mientras él hacía eso, parecía que a Billy no le interesaba demasiado su excursión. Le sorprendía que Jacob hubiera sido honesto y le hubiera dicho a dónde iban. Ella pensó en advertirle que no le dijera a Charlie, pero creyó que eso pudiera ser el efecto contrario. Ojalá veamos al super oso, bromeó Jacob. Billy solo sonrió. Quizás deberías llevarte un tarro de miel. Espero que tus botas nuevas sean rápidas,
tranquilas, Bella. Un tarro pequeño no mantendrá ocupado a un oso hambriento mucho rato. Solo tengo que ser más rápida que tú. Suerte con eso. Billy les deseó que se lo pasaran bien. Y se fueron. Condujeron hasta el final de la carretera donde empezaba ese sendero. Hacía mucho tiempo que no estaba ahí. Le hizo un nudo en el estómago. Pero partieron el camino. No cabía duda que era mucho más lenta que Jacob. Pero él no se quejó. Y ella trató de no pensar en la última vez que había estado ahí. En una compañía tan distinta. Su mente empezó a vagar mientras caminaba y comenzó a sentir curiosidad. Le preguntó cómo iban las cosas con Embry. Sí, había vuelto a la normalidad. Jake le dice, tristemente, que no ha vuelto a la normalidad. Todavía sigue con Sam. Y aún te siguen mirando con cara de burla algunas veces. ¿Y Billy? Tan útil como siempre. Siguieron caminando. Se detuvieron cuando habían andado 9 kilómetros. Y todo parecía exactamente igual que los lugares que habían dejado atrás. Tuvo la sensación que la búsqueda no les llevaría a nada. Y se fue convenciendo más cuando empezó a oscurecer. Se devolvieron. Bella le reconoció a Jacob que era bueno haciendo esto. Y quedaron en que reservarían los domingos para hacer estas excursiones. Y él le dice que no sabía que fuera tan lenta. ¿Quieres intentarlo de nuevo mañana? Seguro. A no ser que prefieras ir solo para que no te ralentice mi cojera. Sobreviviré. Ojalá veamos al oso mañana. Estoy un poco decepcionado de no haberlo divisado. Sí, yo también. Ojalá lo veamos mañana y algo nos coma vivos. Los osos no comen gente. No les sabemos tan bien. Claro, aunque tal vez tú seas la excepción, me apuesto lo que quieras a que sabes estupendamente. Muchas gracias. Contestó mientras miraba a otro lado. No era la primera vez que le decían eso. Capítulo 9. Tres o multitud. El tiempo comenzó a transcurrir mucho más deprisa. Entre la escuela, el trabajo y Jacob tenía un camino que seguir, nítido y sencillo. Charlie había cumplido su cometido. Dejó de estar tan abatida. Empezó a mejorar montando en moto, lo que significó que disminuyeron las alucinaciones hasta desaparecer completamente. Eso la hizo sentir pánico. Trató de pensar en otras actividades que trajeran adrenalina. No se fijaba bien en los días transcurridos hasta que un día, cuando llegó a ver a Jacob, le dice «Feliz día de San Valentín». Le dio una pequeña caja rosa con los típicos caramelos en forma de corazón. Soy un idiota. ¿Hoy es San Valentín? Sí, hoy es 14 de febrero. Entonces, ¿vas a ser mi enamorada el día de hoy? Ya que no tienes una cajita de estas baratas. Es lo menos que puedes hacer. Se sintió incómoda. Estaba hablando de broma, pero solo en apariencia. ¿Qué implica eso exactamente? Lo de siempre. Que seas mi esclava de por vida y esas cosas. Ah, bueno, si es solo eso. Se tomó un dulce a la espera de encontrar la forma de establecer límites. Pero esos límites eran muy borrosos con Jacob. Bueno, ¿qué vamos a hacer mañana? ¿Senderismo o visita a urgencias? Senderismo. No eres el único capaz de obsesionarse con algo. Empiezo a creer que me he imaginado ese prado. Lo encontraremos. Se comprometió. ¿Motos el viernes entonces? Vio la ocasión y saltó a ella. Lo invita al cine. Cine con sus amigos. Y invita a Quill. Pueden ir todos juntos. En el instituto le comenta la idea a Mike que podrían armar un grupo para ir al cine. Obviamente se desencanta con la idea de ir en grupo, pero de todas formas acepta. ¿Ustedes quieren ir a ver Odio Mortal? La verdad es que todos lo rechazaron, excepto Ángela y Ben. Película con Bella. Al final solo iban a ser ellos 5. Incluso Quill quedó descartado. Quedaron en ver una película de acción, ver vísceras y sangre. Ese día, Jacob llegó en su auto, ahora completamente reparado. Increíble, lo has acabado. Y esta misma noche, es el viaje inaugural. Alzó la mano para chocar los 5 y él se la tomó. ¿Conduzco yo esta noche? Seguro. ¿Qué ocurre? Le dijo Jacob al ver que su entusiasmo se desvanecía un poco. Me rindo, no puedo superar esto. Tú ganas, eres el mayor. Se encogió de hombros, naturalmente. Cuando se acercaron a recoger a Mike, claramente vio que antes estaban tomados de la mano. Puso una cara, la cual Bella prefirió ignorar. Se saludaron. Bella notó que Mike apenas le llegaba al hombro a Jacob. Lo presenta como un viejo amigo de la familia y ellos se estrechan la mano con más fuerza de la necesaria, estableciendo territorio. En ese momento la llaman. Era Ben. Ángela tenía gripe estomacal, por lo que tampoco podía ir. Y él se disculpó por no venir, porque sería raro dejarla sola. Así que esa noche serían solo ellos 3. Mike, Jacob y ella. Va a ir increíble, pensó. Les comunica que Ángela está enferma, por lo que no podrán venir. Parece que la gripe ataca de nuevo, dijo Mike. Podríamos dejarlo para otro día. Jacob habló antes de que ella pudiera mostrarse de acuerdo. Yo todavía quiero ir, pero si quieres retirarte, Mike, no, yo voy. Solo estaba pensando en Ángela y Ben. Vamos. Bella le avisa que le había prometido a Jacob que él puede conducir, que hizo el coche él solo, con sus propias manos. Estupendo, dice Mike. En el camino, Bella y Jacob se fueron conversando, riéndose, mientras Mike nada, hasta que se le ocurre decir, oye, la radio de este cacharro no funciona. Y Jacob le dice que a Bella no le gusta la música. ¿Cómo no te va a gustar la música? No sé. Me molesta. Va. Mike se fue hacia atrás todo el resto del camino. Bella le compra el boleto a Jacob. Oye, ¿tienes suficiente edad para ver esta película? Bueno, ella está comprando mi boleto. Ok. Sí. Y fue
fueron a ver la película, que era exactamente lo que decía ser: decapitaciones y sangre. En medio de la película, Jacob se empezó a reír y ella ahí recién empezó a ver la película de verdad y se rió con él. ¿Cómo podía defender las borrosas barreras de su relación si la pasaba tan bien con él? Notó que tanto Jacob como Mike habían tomado posesión de los aposabrazos, ambos con las palmas hacia arriba, preparadas como una trampa para osos. Cruzó los brazos por encima del pecho y esperó a que se le durmieran las manos. Mike se rindió primero y se puso hacia adelante sujetando la cabeza entre las manos. Lo miró. La luz de la pantalla le permitió ver lo pálido que estaba. Se fue disparado hacia la puerta. Lo siguieron. Había ido al baño y lo esperaron afuera. Se sentaron en un sillón de terciopelo. ¡Qué blandengue! Deberías buscar a alguien con mejor estómago. Alguien que se ría de la sangre que hace vomitar a los demás. Abriré bien los ojos en busca de alguien así. Se sentó junto a Jacob, quien claramente tenía aspecto de querer difuminar aún más las líneas. En cuanto se sentó, le pasó el brazo por los hombros. Ella se alejó, pero extendió la mano y tomó la suya con firmeza. Espera un momento, Bella. Dime una cosa. Ella hizo una mueca. No tenía ganas de pasar por esto. Te gusto, ¿no es así? ¿Sabes que sí? ¿Más que el blandengue? Sí. ¿Más que cualquiera de los chicos que conoces? Sí. Entonces no hay problema. ¿Y crees que soy hermoso? Estoy preparado para ser sorprendentemente persistente. No voy a cambiar, le dijo Bella. Es por él, ¿verdad? No tienes por qué hablar de eso, lo dijo al ver su expresión. Pero no te enfades porque te ronde, ¿vale? No me daré por vencido. Tengo bastante tiempo. No deberías desperdiciarlo en mí. No quiero que lo hagas. Es lo que quiero hacer, siempre y cuando te guste estar en mi compañía. No logro imaginarme cómo no voy a querer estar contigo. Le respondió sinceramente. Puedo vivir con eso. No esperes nada más. Ella intentó quitarle la mano, pero él la retuvo. En realidad esto no te molesta, ¿verdad? No. En realidad era agradable. Tampoco te preocupe lo que él piense, dijo refiriéndose a Mike. Supongo que no. Entonces, ¿cuál es el problema? Creo que significa otra cosa para ti. Bueno, ese es mi problema. Perfecto. Pero no lo olvides. En ese momento, mientras le acariciaba la mano, le dice lo rara que es esa cicatriz. ¿Cómo te la hiciste? ¿De verdad esperas que recuerde cómo me hice todas las cicatrices? Cuando ella claramente se acordaba. Mike salió del baño. Creo que tengo que irme. Jacob lo acribilla sin misericordia. ¿De verdad fue tan fuerte para ti la película? Y él explica que en realidad no vio casi nada. Yo ya me sentía mal antes de la película. ¿Por qué no lo dijiste? Le pregunta Bella. Esperaba que se pasase. Jacob pide un bote vacío de palomitas al salir y se van en su auto. Ahí, Jacob la va abrazando, ya que tienen las ventanas abiertas para ayudar un poco a Mike. Y ella nota que él está riendo. Él le dice que se siente bien, pero ella cree que tiene fiebre. El viaje de vuelta se hizo mucho más largo. Jacob se fue en silencio, pensativo. Y ella se fue con la mirada en el parabrisas, llena de culpa. Estaba mal darle esperanzas a Jacob. Era un gran error, puro egoísmo. Sí. Cuando llegaron a su casa, él le dice que se autoinvitaría a entrar ya que llegaron temprano, pero que tal vez tenga razón sobre la fiebre, que se sentía un poco extraño. Ella le ofrece llevarlo a casa y le pide que lo llame en cuanto llegue. Él le dice que sí. Fue a bajarse del auto y él la detiene. Le dice que tiene algo que decirle, pero que va a sonar algo cursi. Suspiró. Adelante. Sé lo infeliz que eres y que tal vez esto no ayude en nada, pero quiero que sepas que siempre estaré aquí. No voy a dejarte caer. Te prometo que siempre podrás contar conmigo. Wow. Sí suena cursi, pero lo sabes, ¿verdad? ¿Sabes que nunca te voy a hacer daño? Sí, Jake, lo sé. Y ya cuento contigo. Más de lo que piensas. Quizás no debería haber sido tan honesta. Quiso cortarse la lengua. La verdad era un error que le iba a hacer daño. Ella debería desanimarlo. Una expresión rara cruzó su cara. Creo que será mejor que me vaya a casa. Salió del coche a toda prisa. Llámame, le grita. Y observó cómo se iba. Se sintió mal. ¿Cuánto le hubiera gustado que Jacob Black fuera su hermano? Tener derechos sobre él y verse libre de remordimiento. Dios sabía que nunca había tenido intenciones de aprovecharse de él, pero la culpa que sentía en ese momento era la prueba de que lo había hecho. Pero necesitaba a Jacob. Estaba más enganchado de lo que había pensado en estar con nadie. No soportaba la idea de hacerle daño, pero tampoco podía impedirlo. Era su mejor amigo, Siempre iba a quererlo, pero eso nunca iba a bastar. ¿Ya ha terminado la película?, preguntó Charlie cuando entró a casa. Y ella le explica que Mike se puso enfermo por alguna gripe estomacal. Le pregunta si ella está bien. Y ella dice que por ahora sí. Antes de ir a acostarse, esperó a que Jacob llamara. Pasaron 18 minutos. Normalmente no necesitabas más de 15 para llegar a la push, así que se preocupó. Llamó a Billy. Respondió a la octava llamada. Le dice que se suponía que Jacob iba a llamarla. Y él le dice que estaba enfermo, de una forma muy fría. Ella se ofrece a llevar cualquier cosa que necesiten y él le dice que no. ¿Cómo que no?
Me colgó. No se sintió para nada menos preocupada. Pensó en mañana ir a echarle un vistazo, pero esos planes se cayeron de inmediato cuando despertó de madrugada enferma, gripe estomacal. Pasó todo el día así, incluso se durmió al lado de la ducha. Mucho más tarde, Charlie la llevó a su cama. Pasaron sus 24 horas y ya estaba un poco mejor. Llamó a Jacob cuando estuvo segura de no tener que pasar más tiempo en el suelo del baño. El propio Jacob le contestó. Diga, tenía la voz rota. Él le dice que no se eche la culpa, que no la tiene, cuando ella se disculpa por haberlo hecho salir con ella. Ella le dice que se va a poner bien, que ella ya está mejor. ¿Estabas enferma? Ella le dice que sí, que también, que ya pronto él se iba a recuperar también. Y él le dice que duda que tenga lo mismo que ella. ¿No tienes gripe estomacal? No, esto es algo más. ¿Qué te duele? Todo el cuerpo. ¿Qué puedo hacer, Jake? ¿Qué te puedo llevar? Nada, no puedes venir. Ya he estado expuesta a lo que sea que tengas. Te avisaré cuando puedes volver a venir. Jacob, he de irme. Llámame cuando te encuentres mejor. De acuerdo. Ninguno de los dos se despidió. Ambos esperaron. Te veré pronto. Espera que te llame. Vale. Adiós, Jacob. Bella susurró su nombre y colgó el teléfono. Me colgó. Capítulo 10. El Prado. Jacob no llamó. Ella llamó a diario durante los días siguientes, pero nadie contestó. El sábado decidió ir a verlo sin invitación, pero la casa estaba vacía. Hizo que Charlie llamara a Harry para saber si sabía algo. Esperó con ansiedad mientras le contestaba. Al parecer había sido el propio Harry el que había estado en el hospital haciéndose pruebas cardíacas. Charlie claramente se preocupó, pero Harry trataba de bajarle el perfil y entonces preguntó por Jacob. La conversación no le dio demasiadas respuestas hasta que colgó. Él le explica que Harry dice que habían tenido problemas con las líneas telefónicas, que Billy había llevado a Jacob al médico local, que tenía mononucleosis, que estaba realmente cansado y que nada de visitas. ¿Nada de visitas? Charlie le dice que Billy sabe lo que es mejor para Jake, que pronto estará en pie y bien, que fuera paciente. No presionó más. Charlie estaba inquieto por Harry. Bella procedió a buscar mononucleosis en Google. No sabía qué era y supo que se transmitía por el beso. No tenía demasiado sentido para Jacob y los síntomas no encajaban para nada. Se preguntó cuál era la razón entonces para alejarla. Además, la info decía que la mononucleosis podía durar más de un mes. Decidió que iba a darle una semana antes de ponerse odiosa. Y una semana le parecía un plazo bien generoso. La semana se le hizo larguísima. Todos los días corría al teléfono a ver si había algún mensaje. No había ninguno. Hizo trampa un par de veces para llamar, pero nadie contestó. Estaba muy sola, sin adrenalina y sin distracciones. Se le empezó a echar todo encima de nuevo. Y la brecha en su pecho estaba peor que nunca. Sintió alivio cuando terminó la semana y recordó que hoy llamaría e iría a la push. La push. Estaba desprevenida cuando Billy contestó a la segunda llamada. Le preguntó cómo se encontraba Jacob, si había mejorado como para recibir visitas. Billy le dice que no está, y ella le dice, ¿entonces está mejor? Billy dice que sí, que al final no era mononucleosis, era otra cosa. Ah, ¿y dónde está? Pregunta. Billy le dice que iban a ir a Port Angeles, no va a estar todo el día. Ella le dice que qué alivio, que había estado muy preocupada, que se alegraba mucho de que estuviera lo suficientemente bien para salir. Su voz se notaba falsa. Jacob estaba mejor, pero no lo suficiente para verla. Ella estaba sola, preocupada y herida. Y ahora también desolada por entender que la semana no había significado lo mismo para él. ¿Querías algo en particular? Le dice Billy. En realidad no. Le diré que has llamado. Adiós, Bella. Me colgó. Se quedó ahí un momento. Quizás Jacob cambió de idea. Quizás iba a aceptar su consejo y no desperdiciar el tiempo en ella, ya que no podía corresponder a sus sentimientos. ¿Algo va mal? Le pregunta Charlie cuando la ve. No. Billy dice que Jacob se encuentra mejor. ¿Va a venir aquí o irás tú? Ninguna de las dos. Se ha marchado con sus amigos. El tono de su voz captó su atención y Charlie la miró, alarmado, con un paquete de queso en la mano. ¿No es un poco pronto para almorzar? No, estoy llevando algo para llevarme al río. Ah, ¿vas a pescar hoy? Me ha llamado Harry y no está lloviendo. Oye, no tengo que salir a pescar hoy. Puedo quedarme si lo necesitas. No importa, papá. Los peces pican más cuando hace buen tiempo. Ve, de verdad. Yo creo que voy a llamar a Jessica para estudiar. Él le dice que es una gran idea, que ha pasado mucho tiempo con Jacob y sus otros amigos van a creer que los está dejando de lado. Ella sonrió y asintió como si le importara lo que pensaran sus otros amigos. Charlie le pregunta si estará aquí o en casa de Jess. Claro, ¿dónde si no? Charlie le advierte que no salga de la ciudad, que han habido más problemas con los animales, que hay un montañero perdido. Ella acepta, pero en realidad no escuchaba sus advertencias. Le alteraba mucho más la situación con Jacob que la posibilidad de que la mordiera un oso. Charlie se fue y en realidad no iba a llamar a Jessica, pero no podía quedarse en casa, tenía que hacer algo. Y ya estaba la brújula y el mapa en el coche. A los pocos minutos ya se encontraba en el camino y se adentró en los bosques. Cuanto más entraba, más aumentaba su desasosiego. Respirar comenzó a ser difícil, pero el ritmo de las pisadas empezó a amortiguar el dolor. Empezó a insensibilizarse entre sus pensamientos. En cierto momento no se dio cuenta de cuánto había avanzado.
Llevaba un poco más de 6 kilómetros. Entonces, con una brusquedad que la desorientó, cruzó bajo un arco formado por 2 arces para entrar en el prado. Estaba segura que era el mismo lugar. Seguía siendo sereno y muy hermoso, aunque era una mala estación para las flores silvestres. El suelo rebosaba de una densa hierba. No estaba seco como en la película. Este era el mismo lugar, pero ahí no estaba lo que esperaba encontrar. El desencanto fue casi inmediato. Se dejó caer de rodillas ahí mismo y empezó a respirar entrecortadamente. La pena la estaba ahogando. Este sitio no tenía nada de especial sin él. Estaba vacío como todo lo demás. La cabeza le empezó a dar vueltas. Al menos había venido sola. Si hubiera descubierto el prado con Jacob, no hubiera habido forma de disimular el abismo que sentía. Le entró la prisa por irse. Empezó a intentar levantarse y huir. Había demasiado dolor. Se iría arrastrándose si era necesario. ¿Cuánta suerte tenía de estar sola? Sola, se repitió en su cabeza, hasta que fue capaz de levantarse. En ese momento salió de entre los árboles una figura, a unos 30 pasos de distancia. Muchas emociones la traspasaron en un segundo. Primero sorpresa, estaba muy lejos de cualquier sendero y no esperaba compañía. Luego esperanza, cuando vio inmovilidad y piel pálida. Y luego agonía, no era el rostro que esperaba ver. Luego miedo y al final reconocimiento. Laurent gritó con alegría. Laurent. Y sorpresa. Miedo era lo que tenía más sentido, pero sintió mucha satisfacción. El prado volvía a ser un lugar mágico. Magia oscura, pero magia finalmente. Rasistada. Ahí estaba la conexión que buscaba. Él había existido. ¿Vela? Preguntó más sorprendido que ella. ¿Me recuerdas? Esbozó una sonrisa. No esperé encontrarte aquí. ¿No debería ser al revés? Soy yo quien vive aquí. Pensé que te habías ido a Alaska. Se detuvo a 3 metros de distancia. Tienes razón, me marché a Alaska. Aún así no imaginaba... Fui a visitar a los Cullen, pero la casa está vacía. Ah, se trasladaron. Me sorprende que te hayan dejado aquí. ¿No eras una especie de mascota para ellos? Sí, algo así. Retrocedió un paso cuando él se acercaba. Vio el rojo oscuro de sus ojos. ¿Vienen de visita a menudo? Miente. Susurró con ansiedad la voz. La hermosa voz se sobresaltó ante el sonido. Pero no debería haberla sorprendido. ¿Acaso no estaba en el peor de los peligros? La moto era segura al lado de esto. Hizo lo que ordenaba la voz, de vez en cuando. Imagino que el tiempo se me hace más largo. Ya sabes lo distraídos que son. Pero la casa olía como si llevara un buen tiempo cerrada. El tiempo. Haz lo mejor. Lo intentó. Les diré que viniste a verlos. Pero a Edward se contrajo al pronunciar su nombre. Bueno, tiene mucho genio. Estoy segura que no le gustará saber que viniste. Él es muy protector. Sigue un poco susceptible por el asunto de James. ¿Pero está de verdad? Preguntó. Ajá. Lauren dio otro paso hacia ella. Bueno, ¿y cómo van las cosas en Denali? Preguntó. Carlyle me dijo que ahora estabas con Tanya. Eso lo hizo detenerse. Tanya me gusta mucho. Y su hermana Irina aún más. Nunca antes había estado tanto tiempo en un sitio. Disfruto de las ventajas y la novedad. Pero las restricciones son difíciles. A veces hago trampas. Ah, Jasper también ha tenido ese tipo de problemas. No te muevas, le dijo la voz. ¿De verdad? ¿Se fueron por ese motivo? No, Jasper se muestra más cuidadoso en casa. Sí, también yo. Dio otro paso hacia ella. Al final, ¿te encontró Victoria? La pregunta lo detuvo. Vine por hacerle un favor a Victoria. Esto no te va a hacer feliz. Esto le volvió a sonreír. El que yo te desviva retrocedió un paso. El rugido en su cabeza le impedía oír. Ella quería reservarse esa parte. Parece estar un poco molesta contigo, Bella. Victoria siente que es justo matar a la pareja de Edward, ya que él mató a la de ella. Ojo por ojo. Incluso ahí, a punto de desvivirse, su nombre la rasgaba. No me imaginaba que iba a ser tan fácil. Por lo visto no se va a producir la venganza que había imaginado. Después de todo, ¿cuánto puedes importarle? Dejándote desprotegida. Otro golpe en el pecho. Loren se movió otra vez y retrocedió. Supongo que de todas formas se va a enfadar. Entonces, ¿por qué no la esperas? Bueno, me pillas en un mal momento, Bella. Tengo bastante sed y se me hace agua la boca de solo leerte. Amenázalo. La ordenó el engaño de su voz. Edward sabrá quién lo hizo. Y vendrá a buscarte. Las próximas lluvias borrarán mi olor y nadie va a encontrar tu cuerpo. No hay razón para que Edward piense en mí, si es que se toma la molestia de investigar. Pero no es nada personal, Bella. Solo tengo sed. Implora, dijo su alucinación. Por favor. Loren negó con la cabeza. Míralo de este modo, Bella. Tienes suerte de que sea yo quien te haya encontrado. Seré rápido y no vas a sentirlo. Luego le mentiré a Victoria. De verdad, deberías estar agradecida por esto. Victoria planea matarte lentamente. Bella se alejó arrastrando los pies. La voz de Edward rugía con furia. Su nombre derribó todos los muros que había levantado para protegerse. Edward. Iba a desvivirse, por lo que ahora no importaba si pensaba en él. Edward, te amo.
Vio como Loren de repente dejaba de inhalar y se giraba bruscamente. Estaba demasiado asombrada para sentir alivio cuando comenzó a alejarse de ella. No te confíes, dijo la voz. Tuvo que mirar. Vio una gran figura negra salir de entre los árboles, silenciosa, acechando al vampiro. Era enorme, tenía la altura de un caballo, pero era más corpulento. Su gran hocico se contrajo y mostrando los colmillos, afilados como cuchillas, gruñó de forma espeluznante. El oso, solo que no era un oso para nada. Esa gigantesca criatura debía ser la causante de los rumores. Visto de lejos se podía confundir con un oso. No te muevas ni un centímetro, murmuró la voz de Edward. Se quedó mirando fijamente a la criatura. Solo se le ocurrió una posibilidad de nombre, pero nunca se le hubiera imaginado que existía un lobo así de grande. Loren empezó a retroceder. El lobo era de un tamaño desmedido, pero solo era un animal. ¿Por qué le temería un vampiro a un animal? Loren estaba aterrado. De repente, como respuesta a su pregunta, el colosal lobo recibió compañía. Había 2 lobos a su lado y luego 2 lobos más salieron del bosque. Ella gritó involuntariamente. El lobo más cercano, de un pelaje rojo, la miró lentamente al escuchar su grito. Los ojos del lobo eran oscuros, casi negros. Sus profundos ojos parecían demasiado inteligentes para ser de un animal. De pronto, cuando la miró, pensó en Jacob y volvió a dar gracias por haber venido sola. Al menos él no iba a desvivirse también. Entonces, un gruñido del lobo jefe hizo que el lobo rojo girara de nuevo la cabeza. Loren salió corriendo. Los lobos fueron tras él. Se perdieron en el bosque. Volvió a estar sola. Le cedieron las rodillas y cayó al suelo, mientras su garganta se llenaba de sollozos. Tenía que irse, e irse ahora. Al principio no logró moverse. Le temblaba todo. Tenía la mente bloqueada por el miedo. No era capaz de entender qué acababa de presenciar. Un vampiro no debería huir así. ¿Qué daño podrían causarle? Y los lobos deberían haber huido de Loren. No tenía sentido alguno que lo persiguieran. ¿Por qué habían ignorado una presa débil y de sangre caliente como ella para perseguirlo a él? No le cuadraba. Una fría brisa la ayudó a aclararse y poder levantarse. Se fue torpemente. Fueron horas muy difíciles. Estaba llorando cuando se pudo subir a la cabina del conductor. El rugido del motor le dio una sensación cuerda y reconfortante. Estaba un poco más calmada cuando llegó a casa. Bella la llamó Charlie, aún sin bajarse. Sí, soy yo. ¿Dónde has estado? De excursión, admitió. ¿Qué ha pasado con la idea de ir a la casa de Jessica? Hoy no me sentía con ánimos para estudiar. Pensé que te había pedido que te alejaras del bosque. Lo sé. No lo volveré a hacer. Se estremeció. Charlie pareció verla por primera vez y ella recordó que se había pasado un buen rato tirada en el suelo del bosque. ¿Qué ha pasado?, le preguntó. Y por una vez decidió contarle algo de la verdad. Vi al oso, aunque no es un oso, sino una especie de lobo, y son 5. Son lobos. De verdad, son lobos enormes. Charlie puso los ojos como platos. ¿Estás bien?, cabeceó débilmente. Dime qué ha pasado. No me prestaron ninguna atención, pero salí corriendo y me caí un montón de veces después de que se fueran. La rodeó con los brazos. Lobos. ¿Qué? Los agentes forestales dijeron que las huellas no encajaban con la de un oso, sino con la de varios lobos. Se acabaron las excursiones. Sin problema, dice ella. Charlie llamó a la estación de policía para informar lo que había visto Bella, y ella esquivamente trata de no decirle dónde los vio. Señaló el sendero. Ella planeaba ir a acostarse por estar muy cansada, cuando él le dice: ¿no dijiste que Jacob iba a pasar todo el día afuera? Es lo que me dijo Billy, dijo ella confusa por la pregunta. Y él le dice que lo vio cuando fue a recoger a Harry. Estaba cambiado. Ella le dice que quizás estaban esperando a alguien para ir a por Ángeles, como había dicho Billy. Charlie asintió. Antes de subir a su habitación, Bella revisó todos los cerrojos. Asumió que el pomo podía detener a los lobos, que no tenían manos. Pero si venía Lorento, Victoria se tendió en la cama, pero estaba demasiado alterada para dormir. Fantaseó con calmarse y con que los lobos hubieran atrapado a Loren. Si lo habían atrapado, no le podía decir a Victoria que estaba sola. Ahora sus vampiros buenos no iban a regresar a protegerla. Había sido muy tranquilizador pensar que los vampiros del otro tipo iban a desaparecer. En su mente resonaron las palabras de Loren: si supieras lo que había planeado para ti. Se metió el puño en la boca para no gritar. Y hasta ahí el capítulo de hoy. Espero que se les gustó. Dejen su respectivo like y suscríbanse para ver el siguiente capítulo la próxima semana. Nos vemos.